legales, que siempre se pueden construir una fórmula. Es muy importante tomar en cuenta esta situación del empleo, del trabajo, porque este momento particularmente en la historia de Bolivia y de la humanidad, va a terminar la cuarentena y vamos a encontrar un mercado sin empleo, con el empleo destruido y con grandes cantidades de personas que van a caer en hambruna. Y le digo con toda honestidad, con toda franqueza, no solamente porque me parece lógico que eso suceda, sino por la experiencia que tengo en la vida, eso va a pasar. Y nosotros nos vamos a enfrentar en una guerra a tres bandas, que probablemente alguien termine ganando de aquí a muchos años, pero mientras tanto la gente va a pasar hambre, la gente va a perder mucho y no va a haber empleo. Entonces, yo creo que podemos conciliar, doctor, ambas cosas. No es posible hacer una cosa perjudicando la otra. Yo creo que sería responsable de parte de usted, de parte del sindicato y también de parte de nosotros, encontrar esa fórmula que nos permita conciliar esas dos posiciones. Ese es nuestro plan. Para eso necesitamos financiamiento bancario. Como le decía, hemos hecho ya gestiones. Tenemos el financiamiento que contempla dos fundamentales objetivos. Uno, pagar los beneficios sociales, y otro, tener capital de operaciones de más o menos $600,000 para hacer casi $900,000 para hacer esta operación con Alemania, que ahora habrá que revisar, porque va a haber problemas de tráfico, va a haber problemas en Alemania, de barcos, etcétera, y tal vez sea mejor mantenernos nomás con el Perú, que es un poco más caro, que no tiene tanta calidad como los alemanes, pero estamos muy cerca y podemos tener un flujo mucho más regular y con menos inconvenientes por la crisis de transporte que va a desatar también el COVID, ¿no? Entonces, nosotros calculamos que esto del COVID puede demorar las cosas, pero en el fondo, en un tiempo relativamente mediano, se va a poder lograr nuestro plan. Nos habían pedido los bancos cumplir un año, y que una vez cumplido el año mostremos nuestro desempeño y nos iban a otorgar el financiamiento que habíamos solicitado. El año se ha cumplido en marzo. Entonces íbamos a empezar las gestiones con una gestión completa de marzo a marzo y bueno, se ha visto interrumpido un poco las cosas ahora, pero ese es el plan. Entonces nosotros podemos llegar a un acuerdo en base a un periodo de tiempo para pagar los beneficios sociales, poner en prenda nuestras acciones de socios sobre Ardilla T, que involucra no solamente las máquinas, la marca, la materia prima, o sea, la empresa misma, ¿no? Podemos ponerse en garantía, veremos los números y veremos los plazos, y de esa manera estaríamos garantizando en un periodo de tiempo razonable el pago de los beneficios sociales del personal que quiera irse o de todos incluso, ¿no? Aunque se quieran quedar. Esa es la situación, doctor. Pero yo quisiera que me explique, ¿cómo darían en garantía algo que está sujeto a una condición suspensiva de traspaso de derecho propietario sobre esos equipos, o sea, sobre esas máquinas? Pero, en todo caso, vuelvo a ratificarle, los analizaremos con usted, le haremos una revisión a los documentos, y si el camino fuera que nosotros tendríamos que perfeccionar, complementar algún documento para poder constituir en garantía nuestras acciones, pues lo hacemos, porque el banco revisó y no encontró observaciones.
Bueno, pero es importante que se entienda nuestra intencionalidad. Claramente usted, como el doctor Murillo, de alguna forma hemos analizado nuestra situación con las demandas que ustedes han presentado y evidentemente en una contienda judicial a nosotros nos beneficia que más bien a ustedes les salgan las cosas bien, completamente, ¿no? Sin embargo, ese no es nuestro afán. Nuestro afán es seguir trabajando, seguir metiéndole el pecho, seguir viendo de, de mantener la industria. Esa justamente es la idea y sinceramente de forma muy personal yo le agradezco esta apertura porque realmente ya estamos comenzando a hablar de negocios, lo cual es fantástico. ya. El, para cederle la palabra al doctor Murillo y quitemos, digamos, ya un argumento, fundamento ya de ahora en adelante en la discusión, el tema de buscar continuidad de la empresa, estabilidad laboral y eso, no es un punto que estemos discutiendo porque a los trabajadores ahorita eso no les interesa. De otro lado, creo que el sindicato y todos los trabajadores saben el esfuerzo que hemos logrado, que hemos hecho y los éxitos que hemos logrado hacer, que son los que importan en este caso, que es producir y vender. Ese es el negocio. Si no hay esas dos cosas, todo lo demás no sirve. Entonces, nosotros hemos logrado hacer eso. Como le decía, de 16 toneladas, hemos pasado en menos de 7 meses a 41 toneladas. Entonces, ese esfuerzo se ha hecho. Se ha visto que después ha habido pues una serie de inconvenientes que son extra la fábrica. Los problemas políticos, los problemas de ahora del COVID, etc. Entonces, como le decía ayer, les decía a todos, en 14 meses no hemos trabajado apenas 8 o 9 meses. Y hemos pagado aguinaldo más. Entonces, no va a ser fácil. Y por tanto, como decía, volvería a insistir en la figura de encontrar una fórmula, doctor, para volver a trabajar y hacer incluso juntos las acciones para restablecer esto, obligándoles a Centex que tengan que firmar documentos complementarios, documentos, nuevos documentos, no sé, lo que se adecue a la negociación que hagamos. Pero si nosotros, en plena cuarentena, donde hay restricciones de movilidad total, en plena crisis del COVID, donde también después de la cuarentena va a haber complicaciones para moverse. No sé si van a habilitar los vuelos interdepartamentales, etcétera, etcétera. Va a haber dificultades. Entonces, yo creo que tenemos que ver que el tema Centex y la solución que me parece muy inteligente que vaya por ese lado, nos va a tomar un tiempo relativamente mayor, que es muy crítico para la industria. Entonces yo insistiría en que volvamos a la fórmula, a encontrar la fórmula para que hagamos acciones, las que están haciendo ustedes, con nuestra participación incluso, para forzar a Centex a recomponer las cosas y volver a trabajar. Esa sería mi necesidad, porque si no, nos vamos a conducir a darnos con un golpe que nos puede perjudicar muchísimo. Ya, miren, avancemos sobre esa propuesta. Ustedes son empresarios, pueden, supongo, en corto plazo armar una propuesta sobre lo que nosotros ahorita estamos planteando y bueno, analizarla. Pero lamentablemente todo tiene su tiempo, ¿no? Porque por discusiones de otros sindicatos que tenemos acá en La Paz,
hemos estado en reunión con un conflicto con el Ministerio de Trabajo, mañana nuevamente tenemos con el Ministro de Trabajo, tal vez la próxima semana ya se levante la pausa administrativa, y si se levanta la pausa administrativa se va a notificar inmediatamente a Centex. Y si ya están notificados Centex, ya no tendría sentido alguno seguir discutiendo, porque en el momento que le sea desconocida la sustitución del empleador, o sea, la poca posibilidad de tratar de llegar a un acuerdo de Centex se acabó, ¿no? Porque Centex no va a tener mayor posibilidad de, por más que se quiera inventar procesos de otra índole, pretender de verlo por la vía ordinaria, eso no va a resultar. Solamente a fines de ir armándole esta propuesta que está comenzando a vislumbrarse, claro, nosotros tenemos que ver la forma en cómo vamos a ir generando ingresos, por lo menos en este periodo corto, para que podamos hacerles una oferta en firme. Parte de la generación de ingresos obviamente pasaría por volver a la planta a trabajar, producir y vender, pero entendemos que hoy día no es posible, ¿no? Justamente nosotros les pedimos que vuelvan a trabajar, no sé si la anterior semana, pero entendemos que ahorita estamos en un conflicto y demás. Entonces eso quedaría, digamos, descartado. Y lo otro que nos preocupa, que sería nuestra otra fuente de ingreso, es que podamos comercializar los productos que tenemos hoy día, pero tenemos entendido que están haciendo vigilia algunos trabajadores y que no van a permitir ni entrar ni salir nada, ni de las agencias ni de la planta. Entonces, solamente para saber, Doc, si vamos a poder contar con esos ingresos o no. Ya, a ver, primero, en el tema de ir a trabajar, no, porque los trabajadores están despedidos, ¿no? Y en este tipo de despido denunciado no se requiere una notificación por parte del empleador. Entonces, no puede ingresar a trabajar porque han denunciado a Centex, a su empleador. Por otra parte, efectivamente ahorita los trabajadores están haciendo una vigilia. ¿En qué entendido? No hay los dueños de Centex, no sabemos dónde están y se puede desaparecer cualquier cosa de la empresa y después decir que fue culpa de algún trabajador que se robó algo o que se hurtó, perdón, y generar otro tipo de problemas. Entonces los trabajadores están únicamente, como no hay nadie trabajando, porque ni los administrativos, porque los administrativos también han denunciado, entonces se está haciendo una vigilia para que cuando llegue Centex, el representante legal de Centex, que no sé cómo le harán, ¿no? Porque su domicilio legal y todo eso es esa empresa, o sea que la jefatura los va a notificar ahí. Cuando aparezcan, ahí seguramente ya los trabajadores sí pasen, ahí están todas sus cosas, pero se está cuidando, ¿no? En eso están siendo responsables los trabajadores, en que no se pierda nada. En el entendido, lógicamente, no podemos dejar que terceras personas que no reconocen los trabajadores puedan ingresar a sacar materia prima o producto terminado, etcétera, porque podría traer consecuencias el día de mañana. Si ustedes ven que están agraviados en ese sentido, yo lo lamento mucho, pero lo tenemos que hacer de esa forma porque no hay nadie de Centex a quien entregar las llaves y esa empresa tiene que estar bajo el cuidado de alguien. Es una aclaración, doctor, o sea, nosotros lógicamente somos conscientes que tienen contratos civiles comerciales firmados con Centex, pero en materia laboral se analiza de una manera totalmente distinta, no se considera lo que dice el Código Civil, el Código de Comercio, nada, simplemente el principio de realidad y de lo que ha sucedido. Entonces, en materia laboral se desconoce fácilmente un contrato civil, ¿no? Entonces, en ese entendido es de que, lógicamente, se presenta la denuncia de fraude y simulación de sustitución de empleador y, por ende, por lógica y por racionalidad de la denuncia, es que, o sea, para nosotros arrillate no existe, ¿no? Entonces, yendo consecuentes con nuestra denuncia, ¿no? Entonces, es por ese entendido que más bien nosotros esperamos que aparezca el empleador y decirle, acá están sus llaves,
está todo, nosotros estamos despedidos, nos vemos en la jefatura o donde sea, pero hay que entregarles las llaves y que nos firmen un acta de que lo están recibiendo, ¿no? Doctor Murillo. La palabra, doctor, gracias. A ver, como creo que no es un escenario de una discusión legal, no quisiera profundizar mucho en esto, pero lo hago porque creo que es un tema pero muy delicado. La legislación laboral evidentemente tiene ciertas prerrogativas, pero tampoco la legislación laboral tiene ninguna facultad para desconocer el derecho de propiedad, el derecho de posesión, el derecho que pueda tener un tercero. Los señores del sindicato han trabajado 14 meses y es un asunto que no pueden ocultar ni legal ni realmente a nadie. Abajo, ardíate. Segundo, todas las pólizas de importación de la materia prima que está en la fábrica, que son más o menos 26 toneladas de virgen y de Sendron como 100 toneladas, son nuestras. Y están las pólizas de importación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ese comité de vigilancia está haciendo un acto más bien absolutamente ilegal, que no le va a dar la cobertura a la Ley General del Trabajo y que se impiden el ingreso nuestro o impiden el movimiento de mercaderías nuestras, van a tener una consecuencia que también está por fuera del derecho laboral. Solamente le hago notar eso porque creo que es un error de concepto y es un error absolutamente legal. En todo caso, no es el espíritu de este escenario de discutir esto. No estamos tampoco para ahorita discutir, ya morderemos la bala una semana de no trabajo, después de más o menos 2 meses de cuarentena, con todos los efectos y perjuicios que supone, y trataremos de buscar. Pero notar eso porque no es correcto. Bueno, vuelvo a insistir, doctor, trataremos de encontrar una salida a esto, porque como le digo, va a ser desastroso para los trabajadores, van a quedar sin fuente de trabajo, no van a cobrar beneficios sociales por años, como ha pasado en todas las empresas que yo conozco que han tenido situaciones de esta naturaleza. Ha sido una merienda de abogados, terrible, terrible, donde nadie gana, y a veces ni los abogados, porque no se logra cobrar beneficios, no se logra cobrar honorarios, porque el entuerto legal no lo permite. Por otra parte, el hecho de que esté ese comité de vigilancia restringiendo nuestros derechos, restringiendo nuestra propiedad, es un asunto tremendamente delicado que ojalá lo superemos y no tengamos que llegar a enfrentarlo legalmente, porque le hago notar, es el derecho laboral, tendrá sus privilegios y prerrogativas, pero no está por encima de la ley, ni de la Constitución, ni del derecho penal, ni del derecho civil. Es un ámbito de la ley, nada más, así como los otros. Y creo que tienen ambos o todos las ramas del derecho tienen también sus límites y tienen también sus capacidades. Y esas hay que tomar en cuenta. Nosotros nos sentimos profundamente agredidos, nos sentimos profundamente indignados con este tipo de acciones, de tomas de la fábrica, de tomas de los activos. Si ustedes están tomando, deberíamos poner un notario que haga un inventario, porque mañana vamos a decir aquí falta 2 toneladas. ¿Quién va a decir lo contrario? ¿Quién se robó? ¿El comité se robó? ¿El comité de vigilancia se robó? ¿Quién le controla al comité de vigilancia? ¿No? Me parece que estamos entrando en territorios muy delicados
pero muy delicados, que ojalá no se patenticen en problemas para las personas sobre todo, porque las cosas son personales en el ámbito del derecho penal. Pero le digo, no me parece razonable. Está bien que no trabaje, ya. Está bien que no nos llevemos las máquinas y que no nos llevemos las instalaciones, que es la garantía, pero que encima ya nos restrinjan el acceso a la fábrica. Me parece que eso es absolutamente impropio. Pero, como le digo, lo dejaremos para un debate posterior. Mientras tanto, mordiendo la bala de estos días de no trabajo, de no ingreso a la fábrica, etcétera, buscaremos alguna alternativa de solución que nos hemos dado. Ya, perfecto, doctor, pero nuevamente vuelvo a aclarar. Quisiera aclarar dos aspectos. Uno, el tema de estabilidad laboral, si viene o no viene, eso ya lo hemos analizado. Es un tema que solamente preocupa y ocupa a los trabajadores. Entonces nosotros lo debatiremos en su momento para hacer para avanzar, para reconducir el segundo aspecto es de que, si bien dicen están agraviados y todo eso, ustedes desde el momento que han asumido, según sus documentos, supuestamente el ser los empleados de los trabajadores, han hecho retenciones de su dinero, no lo pagan a la AFP. Entonces, el tema de quién hace bien, quién hace mal, bueno, depende de la estrategia de cada uno, porque nosotros podemos estar diciendo dónde está la plata, ¿por qué no la pagan a la AFP? Pero eso lo tenemos discutido con los del sindicato. Sí, hemos hablado.